Muy bien, para continuar sobre la fundamentación de las series de Fourier, tenemos que hablar un poco sobre espacios vectoriales distintos al espacio vectorial que vimos en el video anterior, que era el espacio vectorial de tres dimensiones. Ahora vamos a ir a otra clase de espacios vectoriales, el espacio vectorial de las funciones. Sin embargo, hay que hacer una pequeña nota aquí sobre los espacios vectoriales n-dimensionales para poderle dar una forma final al espacio el cual vamos a utilizar. Entonces, aquí habíamos visto hasta el momento que el espacio tridimensional podíamos definirlo con solamente tres vectores, i, j y k, a los cuales llamamos vectores base y que son ortogonales entre sí, y al tener magnitud de 1 decimos que se forma lo que llamamos una base ortonormal. Y las bases ortonormales cumplen la operación que vimos, que era la proyección ortogonal, cuando queríamos cambiar a otra base ortonormal, que es multiplicar todos los elementos de la base por alguno de los vectores ortonormales o ortogonales, y ahí podemos sacar cuánto vale cada una de las componentes respecto a ese vector ortogonal. Entonces, todo eso se puede aplicar a espacios vectoriales n-dimensionales y a otra clase de espacios vectoriales. Y de ahí viene algo muy curioso, algo que a ustedes les sonará, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de los Pitágoras? Que el cuadrado de los catetos es, la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues bien, si tomamos que la hipotenusa es la magnitud de mi vector y los catetos son mis componentes de vector, entonces la hipotenusa al cuadrado se convierte en la magnitud de mi vector al cuadrado, y mis catetos al cuadrado se convierten en la magnitud de mis catetos al cuadrado. Cuando, vamos a verlo un poco más gráficamente, supongamos que estamos en el espacio bidimensional y yo tengo que mi vector en i es este, 3i, mi vector en j es este, 4j, vamos a ponerlo un poco más alto. ¿Cómo hago la suma normalmente de vectores? Pues genero un paralelepípedo con la sombra de los vectores y hago un vector sobre la diagonal de ese paralelepípedo, que es este. Y esta es la suma de 4i más 3i más 4j. Vamos a borrar esto. Tres i más 4j. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que que esto lo podemos aplicar con un teorema de Pitágoras. Si trasladamos este vector acá, tenemos exactamente la misma magnitud. Entonces 4j se convierte en un cateto y 3i se convierte en el otro cateto. Y el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de las hipotenusas. ¿Cómo hacemos la magnitud de 4j al cuadrado? Pues hacemos su producto punto, como vimos en la clase anterior. Entonces, la magnitud de 4 al cuadrado va a ser igual a 4j punto 4j. Porque habíamos visto que vamos a ponerlo aquí con otro color, que b1 punto b1 es igual a la magnitud de b1 al cuadrado. ¿Cuánto me queda? Me queda que es 16.
porque j por j es el mismo vector y j.j me va a quedar 1, porque es la magnitud de j, que es 1, por la magnitud de j, que es 1, por el coseno del ángulo que separa j con j, que es 0, que por lo tanto coseno de 0 es igual a 1. Y la magnitud, aquí vamos a poner esto bien, la magnitud de 3i al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 3i punto 3i. Y este es igual a 9. Igual, por lo mismo que dijimos anteriormente, porque i punto i es igual a la magnitud de i al cuadrado, que es igual a 1. Otra forma que podemos verlo, y j.j es igual a j al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, tenemos que la magnitud de este tiene que ser igual a la magnitud de 4j sumado a la magnitud de 3j al cuadrado. Entonces tenemos que la magnitud de 3i más 4j la podemos sacar como el producto punto de 3i más 4j, y esto va a ser la magnitud al cuadrado de este vector. ¿Cómo me va a quedar? Que esto va a ser igual a 3i por 3i, ya lo vimos acá, es 9. 3i por 4j es 0, porque el ángulo entre i y j es 0. Pero bueno, vamos a hacer toda la operación si quieren, para que quede más claro. Entonces vamos a expresar esto. 3i punto 3i más 3i punto 4j más 4j punto 3i más 4j punto 4j. Entonces, como i y j tienen un ángulo de 90 grados, esto se hace 0 y esto se hace 0. ¿Y qué vamos a tener? 9 más 16, que es igual a la magnitud de 4j al cuadrado más la magnitud de 3i al cuadrado. Y si decimos que es un vector b, el lado izquierdo se convierte en la magnitud de b al cuadrado. Entonces tengo que b al cuadrado es igual a 4i más 3j, que si llamamos 4i cateto a y 3j cateto b, entonces tenemos que la magnitud de b, que sería mi hipotenusa al cuadrado, es igual a la magnitud de a al cuadrado más la magnitud de b al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, con el producto punto pudimos generar lo que llamamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que ya conocen. Si b, como lo vemos, es la hipotenusa de este paralelepípedo, de este triángulo, de este cuadrado, entonces es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que genera este lado y este lado. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la magnitud de b al cuadrado sería igual a la magnitud de a cuadrada más la magnitud de b cuadrada, y lo vimos que es exactamente lo que está pasando. Entonces, con vectores podemos definir el producto, la magnitud de la hipotenusa, la magnitud de cualquier vector, utilizando el teorema de Pitágoras, haciendo la suma de cuadrado de los catetos. Pero estos son vectores en dos dimensiones. ¿Qué pasa cuando pasamos a un espacio n-dimensional? Vamos a verlo en un segundo. Dejen que borre. Pues bien, ¿qué pasa en un espacio n-dimensional?
Pues en un espacio n dimensional las cosas van a ser muy similares. Si yo tengo que B, vamos a cambiar de color. Si yo tengo que B pertenece a los números reales en n dimensiones, ¿cuánto será la magnitud de B al cuadrado? Pues el producto punto está definido para el espacio n dimensional como ya lo definimos anteriormente. Entonces, B, ¿cómo vamos a definir el vector B en Rn? B va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, bueno, más bien dicho hasta n, donde n es el número, son las dimensiones de mi espacio vectorial, vamos a ponerle mejor i, a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a i por mi vector, vamos a ponerle ui, que son mis componentes. Y para hacernos las cosas más fáciles vamos a decir que las ui son unitarias y normales entre sí. En otras palabras, entre dos ui's o entre ui el ángulo que hay entre ui y uj con i distinto de j es 90 grados. En otras palabras, el producto punto de ui y uj, vamos a escribirlo acá, es igual a lo que llamamos la delta de Kronecker. ¿Cómo se define la delta de Kronecker? La delta de Kronecker es igual a 0 cuando i es distinto de j, vamos a ponerlo así, con punto, y es igual a 1 cuando i es igual a j. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que los vectores son ortonormales. Que si yo que es como si tuviera i, j, k, l, m, n, ñ, o, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos vectores que tienen 90 grados entre sí. Entonces, ¿eso qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar definir el teorema de Pitágoras en n dimensiones. ¿Cómo va a quedar el teorema de Pitágoras en n dimensiones? Pues tenemos que mi vector b, la magnitud de mi vector b al cuadrado va a ser igual a b.b. Esto es una ley universal del producto punto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a i ui punto la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a i
UI. Y como sabemos, el producto punto es distributivo. Vamos a tener que es, por ejemplo, si I es igual a 1, tengo que hacer A1, U1 por todas las A's del mismo vector. Sería A2, U2, A3, U3, A4, U4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos la ventaja de que ya sabemos cuánto valen todos esos productos puntos, que valen lo mismo de la delta de Kronecker. Entonces, si hago, por ejemplo, U2 por punto U1, ¿qué creen que pase? Va a ser 0 por esta parte de la delta de Kronecker. Si hago U3 punto U2, va a ser 0. Si hago U5000 punto U3000, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque los vectores, recuerden, están perpendiculares uno a otro. Son normales. Entonces, ¿cuáles son los únicos elementos que voy a tener en esta sumatoria? Van a ser los elementos de hecho, aquí para claridad voy a cambiar estos a J, pero son el mismo vector al final del día. Vamos a tener la sumatoria no, de hecho podemos conservarlos en I, ahora que lo pienso. Vamos a borrar esto para mayor claridad. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de AI por AI por UI punto UI, donde I es igual a, bueno, I es igual a I en este caso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que estos, como tenemos el segundo caso de delta de Kronecker, aquí lo vamos a poner. Estos van a ser iguales a estos. Entonces, todo esto se va a hacer 1. Entonces, vamos a tener que esto es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de AI al cuadrado. Que si se dan cuenta son como si fueran los catetos de mi triángulo en n dimensiones, por así decirlo. Entonces, si nos damos cuenta, esta sería mi B, sería mi hipotenusa al cuadrado, y aquí me dice que esta es la suma de n número de catetos al cuadrado. A esto le llamamos, nada más para para que quede completo, entonces la magnitud de B va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de A I al cuadrado. Entonces, por eso es que cuando les enseñaron vectores en 3 dimensiones, les enseñaron que la magnitud del vector en 3 dimensiones es igual a la suma de las 3 componentes al cuadrado, porque estamos sujetándonos al teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. De hecho, el teorema de Pitágoras nos indica que nuestro espacio tiene una cierta métrica, y de hecho eso viene de la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo nos dice que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Entonces, para estos clases de espacios que tienen una métrica,
el producto punto es la herramienta principal para saber la magnitud de mis vectores. Entonces, nosotros queremos meter en un espacio con una métrica a todas mis funciones que son integrables dentro de un intervalo dado. Ese intervalo vamos a poner que sea de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Si se dan cuenta, tenemos el mismo periodo de las funciones seno y coseno, que es de 2pi. Nada más que uno lo puede ubicar ya sea de menos pi a pi, pi menos pi, nos queda 2pi, o de 0 a 2pi, dependiendo de su predilección. Yo voy a utilizar el espacio de menos pi a pi, que es el que vimos en clase. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el espacio de 0 a 2pi, o pueden decir que es de 0 a 2pi, está definido el espacio, y vamos a llegar exactamente a las mismas conclusiones. Entonces, a continuación vamos a ver cómo vamos a definir mi espacio de funciones. Mi espacio de funciones va a tener que ver mucho con este teorema de Pitágoras en n dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a meterle una métrica. Al espacio que vamos a recurrir en esta clase, en adelante, para Fourier, se le llama el espacio de Hilbert. Y lo vamos a ver cómo se escribe dicho espacio de Hilbert. Y tiene una característica muy particular, que cumple el teorema de Pitágoras de n dimensiones, pero en un continuo. Si se dan cuenta, aquí esta sumatoria nos dice, nos relega a que las i's sean enteros. I es igual a 1, 2, 3 y así consecutivamente. No puedo tener i es igual a 0.5, i es igual a 0.3, i es igual a bla bla bla. Que al final del día eso es lo que genera mi función. Si nos imaginamos una función, por ejemplo el seno, podemos decir que es un montón de cachitos que están separados infinitamente, con una separación infinitamente pequeña. O sea, podemos hacer una sumatoria de esos cachitos y llegar a toda la función. Entonces, si queremos hacer la sumatoria de todos los cachitos, tenemos que recurrir a otra operación que vamos a ver en un momento en cuanto borre el pizarrón.